Uy, qué miedo. Bicho. Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Oye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia. Divulgación. Naturaleza. Investigación. Salud. Noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos. Divulgando conocimientos sobre el hombre y la naturaleza. Humanos y otros bichos. Divulgando conocimientos sobre el hombre y la naturaleza. Bienvenidos internautas, entusiastas de la ciencia. Empezamos de humanos y otros bichos. Este es un espacio virtual dedicado a la divulgación científica producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, estimados internautas. Qué gusto acompañarlos en esta mañana soleada. Quédense con nosotros hasta el final y van a enterarse de muchas novedades. Hoy les acompañaremos Alfonso Molina, Sandra Enríquez, junto al equipo técnico que hacen posible el programa. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas a una nueva entrega de su programa de Humanos y otros bichos. Espero que les guste el programa del día de hoy. Tenemos una interesante invitada. Siempre iniciamos con los titulares. Hoy empezamos con el segmento Un día como hoy, en el que Elizabeth Minda nos hablará sobre la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis el día 24 de marzo. Después tenemos en nuestro segmento clásico Café y Tertulia como invitada a la doctora Verónica Espinosa, bióloga especialista en escarabajos, con quien conversaremos sobre su investigación y su trayectoria. Y para ponerle broche de oro en nuestro programa, tendremos el segmento Chuta ni sabes de Franklin Baca, quien no está con nosotros hoy, pero yo compartiré con ustedes la información preparada por él. Y además, pues no podía faltar nuestra bicho pregunta. Jime tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, pero sí nos envió una bicho pregunta muy fácil, dice ella, para nuestros radioescuchas, así que estén súper pendientes. Y dice así: un hombre llama a su perro al otro lado del río. El animal lo cruza inmediatamente. El perro está seco, no usó un puente ni un bote. ¿Cómo es esto posible? Les repito otra vez. Un hombre llama a su perro al otro lado del río. El animal lo cruza inmediatamente sin usar un puente o un bote. ¿Cómo es esto posible? Interactúen con nosotros, radio escuchas, que vamos a ver las respuestas en las redes sociales. Estamos partiendo de la premisa que el perro no tiene alas, ¿no? Para empezar. Claramente. Sí, bueno. Recuerden, internautas, que nos gusta conocer los temas de su interés, por lo que pueden dejarnos sus opiniones, sugerencias, comentarios en nuestro correo, el de siempre, humanosyOtrosBichos@gmail.com, seguido todo humanosyOtrosBichos@gmail.com, o interactuar en nuestras redes sociales, donde Elizabeth Minda estará muy atenta para responderles en Facebook, Twitter e Instagram con nuestro hashtag ya clásico, BichosCis, numeral BichosCis, todo seguido, CIS, C-I-Z. Además, en nuestro canal de YouTube, llamado como nuestro programa de Humanos y Otros Bichos, encontrarán la mayoría de nuestros programas, así que si se perdieron alguno, pueden verlo ahí en cualquier momento. Y no se olviden además de escuchar nuestros podcasts con temas variados e interesantes. Los subimos cada miércoles. Elizabeth también está encargada de eso y pueden escucharlos en Spotify o en iVoox. Recuerden, todos los miércoles podcast de Humanos y Otros Bichos. Saludamos a todas y todos quienes escuchan cada uno de nuestros programas desde cualquier lugar del mundo.
a nuestros fieles internautas, quienes están cada viernes con nosotros. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este programa. Y si es la primera vez que nos escuchas y nos ves, esperamos que el programa sea de tu interés y curiosidad y sigas con nosotros. Y antes de continuar, quiero recordarles que ya se acerca la última semana del evento Mujeres en la Entomología Latinoamericana, recuento de sus aportes científicos. Todavía quedan unas charlas interesantes de entomólogas ecuatorianas y de otros países que han trabajado en esta área del conocimiento. Así que no se olviden, pueden observarlo a través de las plataformas del INAVIO en Facebook y en YouTube. Cordialmente invitados todos. Bueno, y como ya lo habíamos mencionado en los titulares, el día de hoy les traje el segmento Un día como hoy, en donde les voy a hablar sobre la tuberculosis, un desafío que aún está pendiente. La tuberculosis es una enfermedad antigua. Los estudios de esqueletos humanos muestran que ha afectado a los seres humanos durante miles de años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los objetivos del milenio. Estos objetivos son 17, que entre otros incluye en el objetivo 3.3 el poner fin a la epidemia de tuberculosis para el año 2030. Pero los datos son alarmantes y demuestran que la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo. Su causa permaneció desconocida hasta el 24 de marzo de 1882, cuando el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo responsable al que posteriormente llamaron Mycobacterium tuberculosis. La bacteria, que casi siempre afecta a los pulmones, se trata de una enfermedad curable y prevenible. La infección se transmite de persona a persona a través del aire cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe y de esa manera expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos de estos bacilos para quedar infectada. Es cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Y en este año, el 2020, el lema es El tiempo corre, haciendo referencia a que en el 2014 los líderes mundiales adquirieron el compromiso de ponerle fin a la epidemia mundial de tuberculosis, de esta manera reducir el número de muertes y la tasa de incidencia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también llama a esta estrategia el fin de la tuberculosis. Las cifras que se han expuesto en el Informe Mundial de Tuberculosis del 2020, que las pone la OMS, realmente hacen pensar que esta tarea va a estar bastante complicada. Y ahora les indico por qué. Geográficamente, la mayoría de las personas que desarrollan tuberculosis en el 2019 se encontraban en las regiones de la Organización Mundial de la Salud recogidas en Asia Sudoriental, África, el Pacífico Occidental, y en porcentajes un poco más pequeños en el Mediterráneo Oriental, en las Américas y en Europa. 8 son los países que representan los 2/3 del total mundial que tienen tuberculosis. Estos países son India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Un total de 1.4 millones de personas murieron de tuberculosis en 2019. Entre ellas, unas 208,000 personas que además tenían VIH. En todo el mundo, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte y la principal causa por la que un único agente infeccioso puede causar la muerte. En 2019 enfermaron de tuberculosis 1.2 millones de niños en todo el mundo. Los proveedores de salud suelen pasar por alto la tuberculosis infantil y en adolescentes, que puede ser difícil de diagnosticar y de tratar. Se estima además que para el 2019 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas en todo el mundo,
5.6 millones de hombres, 3.2 millones de mujeres y, como les había mencionado hace un ratito, 1.2 millones de niños. La tuberculosis está presente en todos los países y en todos los grupos etarios, pero hay que tomar en cuenta que es curable y prevenible. La problemática detrás de la tuberculosis ha estado afectada además de manera negativa por la pandemia de la COVID-19, pues los recursos humanos, financieros y de otro tipo se reasignaron, así como el sistema de recopilación de datos y la presentación de informes también han sido afectados de manera negativa. Los países más afectados en los que se encuentra esta combinación de tuberculosis y la COVID-19 son Asia y África. Pero es una problemática sanitaria que realmente debe cobrar relevancia en todo el mundo. Otro de los factores que ahonda la problemática de la tuberculosis en el mundo es la resistencia bacteriana, sobre todo la tuberculosis multiresistente, pues representa una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. En 2019 se detectaron y notificaron en todo el mundo un total de 206.030 personas con tuberculosis multiresistente o resistencia a la rifampicina, lo que supone un aumento del 10% en comparación a las personas que habían sido detectadas en el 2018. Aproximadamente la mitad de la carga mundial de tuberculosis multiresistente se encuentra registrada en India, China y en la Federación de Rusia. Hay varios factores que pueden ayudar a que estos objetivos del desarrollo sostenible se cumplan. Y creo que son factores en los que tenemos que poner mucho énfasis como país sobre todo, ¿no? Que es el activar por completo el liderazgo de alto nivel para reducir urgentemente las muertes, aumentar el financiamiento de los servicios esenciales, así como la investigación para los avances tecnológicos, avanzar en la cobertura de salud universal y garantizar a las personas que tienen tuberculosis medicamentos accesibles, incrementar sobre todo la provisión de estos tratamientos preventivos, promover los derechos humanos y combatir el estigma a la discriminación y sobre todo, ya que estamos en esta pandemia de la COVID-19, garantizar que la prevención y la atención de la tuberculosis estén protegidas en el contexto de esta pandemia y en otras amenazas emergentes. Hay que destacar y también que muchas personas desconocen que la tuberculosis es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales al humano. Según el Informe Mundial de Tuberculosis del 2020 de la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 140,000 nuevos casos de tuberculosis zoonótica ocurrieron a nivel mundial en el 2019. Hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad, como les decía, curable y prevenible y depende de todos, de los gobiernos, de los tomadores de decisiones y de las personas que estamos en un área geográfica, poder detenerla y de esta manera cumplir con el objetivo de desarrollo, que es eliminar o al menos reducir la tasa de esta enfermedad a nivel mundial. Espero que estos datos les hayan gustado y que sobre todo hayamos aprendido y hagamos conciencia que la tuberculosis es una enfermedad importante que no debe ser olvidada. Esto fue un día como hoy. Iniciamos entonces nuestro segmento Café y Tertulia. Sí, Eli, hoy tenemos como invitada a la doctora Verónica Espinosa. Verónica Rocío Espinosa Zaruma es ecuatoriana, obtuvo la licenciatura en Ciencias Biológicas Ambientales en la Universidad Central del Ecuador, posteriormente un máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su conservación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y finalmente un doctorado en Biología en la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. Sus líneas de investigación son la taxonomía y ecología de escarabajos coprófagos. Ha participado como investigadora en proyectos relacionados con las áreas de salud, ecología, biología y taxonomía. Recibió becas de estudios por parte de la Universidad de New Orleans en Estados Unidos, del UIMP CSIC de España y de la CENESID de Ecuador.
Fue docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. Tiene 3 publicaciones a su haber y ha participado como expositora en varios eventos científicos nacionales e internacionales. Es investigadora asociada del CIS de la Universidad Central del Ecuador, donde dirigió un proyecto financiado por las becas Ensamble de la CENESID, y fue productora del programa de Humanos y Otros Bichos. Actualmente es docente de la Universidad Estatal Amazónica del Ecuador. Bienvenida, Berito. Muchas gracias, Anrita, por esa presentación. Ni yo me acordaba de todas las cosas que he tenido en toda esta trayectoria de vida. Y bueno, vamos a las preguntas. Gracias, Vero. Chévere, Vero. Bienvenida al programa. Tú no eres una invitada solamente, sino que tú fuiste parte del programa y ya todavía te consideramos parte del programa. Y qué bueno que finalmente hayas aceptado parte de los bichos y qué bueno que hayas aceptado finalmente esta conversación. A ver, pero empecemos como siempre por el principio. Tú eres bióloga, ¿no es cierto? Sí, soy bióloga de la Universidad Central. ¿Por qué biología? ¿Por qué estudiaste biología? Porque siempre en la carrera, creo, cuando vas a escoger tu carrera como bióloga, como biotecnóloga, o el sinnúmero de profesiones que hay una persona que te motiva, ¿no?, a seguir esto. En mi caso fue en el colegio, que yo siempre tendía más por esta parte de las ciencias naturales, de biología y estas cosas. Y un profesor que nos dio clases en 5º y 6º curso, en ese entonces era por cursos, era mi profesor de biología. Entonces era un biólogo graduado en la Universidad Católica y era un apasionado también de lo que es la carrera, ¿no?, de la biología y esto, y se dedicaba a la docencia. Entonces yo era como que siempre en la incertidumbre y de ahora que sigo. Era la típica que quería ver si seguía medicina o si era odontóloga y estas cosas. Pero después al final, cuando nos daba clases este profe, siempre me motivó, o sea, me fue como que llevando, como que guiando a esta parte de la biología. Entonces dije, suerte o muerte, voy a seguir biología y pues aquí me tienen. O sea, ya después de muchos años, sí fue la profesión que realmente me enriqueció, se puede decir, que me sigue enriqueciendo. Es verdad. Sí. También. Es que yo, bueno, ya llegué a la carrera de biología ahí en la Universidad Central, que no teníamos facultad en ese entonces, o sea, no era facultad, sino solamente era una carrera y era metida en la Facultad de Filosofía. Entonces llegamos y la suerte que tuve también fue que una de mis compañeras de colegio también siguió la carrera de biología, pero era por parte de su papá. Su papá trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces ella como que estaba un poco más al tanto que yo, o sea, yo iba así nuevita, así, sin saber nada. Así. Entonces ella conocía a más biólogos por su papá. Entonces ya fuimos a la carrera y todo esto, y nos decían que tenemos que aprovechar al inicio, hacer pasantías. Entonces ahí escogimos el Museo de Ciencias Naturales, que queda en La Carolina. Ahora creo que tiene otro nombre. Entonces fuimos y nos dieron ahí la acogida y empezamos en el área de entomología. Entonces ahí estaba haciendo Santiago su tesis de licenciatura, y justamente era con escarabajos peloteros. Y su primo, que se llama Cristian, estaba haciendo igual en entomología, pero él se dedicaba a la parte de mariposas. Entonces eran los primos Villamarín.
Entonces, como nosotros éramos novitas, pues nos dicen si queremos acompañarles, porque Cristian ya había terminado su fase de campo, pero a Santiago le faltaba todavía una salida. Y era lo que queríamos nosotros era aprender, ¿no? Es lo que, como estás iniciando o quieres que te lleven, o sea, así sea a sostener las trampas o lo que sea, o sea, pero quieres aprender. Sí, lo que pasó así. Entonces nos llevó Santiago a Hualtal, que era donde hacía él su tesis, tenía ahí su fase de campo. Y ahí empezó todo, pues porque igual como era un apasionado sobre el grupo y todo, nos explicaba cómo hay que colectar. O sea, él no ponía trampas de caída o mortal, sino solamente que caigan y iba identificando ya los escarabajos y los soltaba nuevamente al bosque. Entonces fuimos ahí viendo y todo y también lo peculiar, ¿no? Que es el muestreo de estos escarabajos. Entonces ahí empezó todo, se puede decir, porque íbamos nosotros como tipo asistentes, aunque yo roté, digamos, en el museo, roté por casi todas las áreas. La única que no fui fue, bueno, dos, no fui ni a herpetología ni a aves, porque tenían demasiada gente ahí, entonces no éramos requeridos, digamos, no necesitaban esclavos. Entonces, en entomología casi siempre hacían salidas. Ayudantes, suena más bonito. Esclavos, bueno, ayudantes de campo, o sea, éramos asistentes de campo, realmente. Pero era chévere porque recuerda, Vero, que hay estudiantes que están escuchándonos. Claro, pero nos pagaban con comida, el transporte y también dónde dormir, entonces era importantísimo eso, o sea, aparte que aprendías, no gastabas, entonces eso es lo chévere, ¿no? O sea, que nos decían, te llevamos, obviamente me tienes que ayudar, pero no vas a recibir un sueldo, pero lo que te quedaba era lo que aprendías. Y todas las risotadas que pasaban en el campo, todas esas anécdotas, las caídas, las pitadas. Entonces fue Santiago el que me llevó por este mundo, digamos, de los escarabajos. Qué chévere, Berito. Entonces, digamos que Santiago Villamarín fue tu primer referente. Y luego, ajá, ¿cómo fue el trabajo inicial con este grupo de escarabajos? Cuéntanos un poco de cómo desarrollaste tu tesis de pregrado en la Reserva Biológica Bilsa, en la provincia de Esmeraldas, en la región costa del Ecuador. Chuta, pues para esto hay una introducción primero, porque verán, yo trabajaba antes de entrar a Bilsa, digamos, y de hacer mi tesis y todo ahí. Yo estaba trabajando en la parte molecular, o sea, estábamos haciendo un proyecto que nos ayudó el doctor Víctor Hugo Espín, que era nuestro profesor de biología molecular en la universidad. Y salió un proyecto con un hospital ahí para trabajar con clamidia, con las trabajadoras sexuales en lo que es el centro histórico. Entonces ahí fue como que me fui metiendo, ¿no?, a la parte molecular, porque teníamos que tomar las muestras y procesar las muestras, hasta ahí llegábamos. Teníamos que ver si era positivo o negativa la persona esta enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahí ya teníamos chance de hacer la tesis, se puede decir, las personas que estábamos colaborando en este proyecto, pero éramos muchos. Para hacer ese mismo tema, muchas personas. Entonces, una de mis compañeras se quedó con ese tema, la otra chica hizo defensa oral y yo me quedé sin tema, pues, porque no nos dejaban hacer el mismo tema a dos. Y justo ahí le conocí al doctor Calvo Piña en el Centro de Biomedicina. Y él estaba recién llegando de Japón, me parece, ahí haciendo su doctorado y esas cosas. Y él se enfoca a la leishmaniasis. Entonces me decía que él me podía ayudar a hacer lo que es leishmaniasis, con toda esta parte molecular y estas cosas, pero yo tenía que financiarme la tesis. Entonces, chuta, yo necesitaba dinero, pues, y yo no trabajaba, o sea, el proyecto que nos dio el doctor Spin ya se había terminado y nos pagaban, pues, por ese proyecto. Pero no era lo suficiente, pues, para comprarme todos los materiales para biología molecular. Entonces estaba así súper bajoneada, fui a la carrera, estaba ahí afuera y me encuentro con otro entomólogo que se llama, ¿cómo decir? Javier Carvajal.
Entonces me ve así, carizbaja, meditabunda y toda achicopalada, porque estaba haciendo Vladimir, cuentas y creo. necesitaba... Ay, Vladimir Carvajal, perdón. En depresión total. Y sí, o sea, estaba ya yéndome a dedicar al alcoholismo por poco. Y la cuestión es que me ve y me dice que qué me pasa, ¿no? O sea, estaba él ahí, no sé qué estaría haciendo, si estaba haciendo trámites ahí, sí, no sé, pero fue como que o sea, fue coincidencia, digamos, una buena coincidencia que le haya encontrado ahí. Entonces le conté. Me dice, pero verás que el leishmaniasis es sumamente peligroso, que ni sé qué te puede dar a ti, y bla, 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 y yo estaba cerrada, yo así como con un cartoncito en la cabeza diciendo, no, es que yo quiero seguir, yo quiero hacer eso, ni sé qué, ni sé cuánto, pero no tengo plata. Entonces era como, y él me ofrece, pues me dice, verás, Vero, me dice, ya estamos, o sea, ya empecé, ya se pusieron los cuadrantes en Bilsa, se requiere un tesista, pero veo que cuando pegué el papel aquí en el muro de la carrera, han sacado el papel, dice, y no veo que esté el papel, y no tenemos tesista, y te pagamos, o sea, al tesista le pagamos todo, le pagamos pase de campo, le pagamos los viajes, la parte de aquí también se financia. Dale, dice, entra y mira, o sea, yo me voy, o sea, era un miércoles, me parece, y entrábamos el jueves, así al campo, así como que de un día para el otro, así. Y yo, como no soy ni corta de perezosa, dije, ya, pues, vamos. Entonces me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, vamos. Porque era una tesis, o sea, una tesis ya financiada, o sea, de lo que no tenía nada, que me tenía que pagar todo, que por poco, o sea, ni siquiera tenía director de tesis ni nada. Bueno, ahí él se podía coger un director ya cuando ya tengas el proyecto armado y todo. Entonces, de no tener nada a que me financien todo. Entonces dijo, verás, vamos al campo para que conozcas, veas si realmente te interesa. Y él sabía que yo había trabajado ya con escarabajos. Entonces me dijo, vamos. Le dije, bueno, ese rato bajamos al Kiwi recién a comprarme materiales tipo la lamparita, que una pala, que cosas para el campo. Llegué a mi casa, les dije, tengo tesis, mañana me voy al campo. Y mis papás así como que, ¿qué? Está loca. Y sí, me fui al campo. No, o sea, conmigo ya sabían que era como que me voy al campo mañana, así, era como que, pero, ¿qué dice esta? Pero cuídate, ¿no? Cuídate y llámanos si es que pasa algo. Entonces entro a Bilsa, ¿no? Y decía, como se supone que eres Esmeraldas, Bilsa. Hasta yo no, o sea, llevé ropa, pero ni siquiera ropa adecuada, porque era una cordillera. Entonces, yo llevando tipo ropa de playa a cordillera. Y nada, o sea, cuando entramos, estaba seco. Entonces, entramos caminando. Yo dije, está fresca. Bueno, eran 4 horas de caminata a Bilsa. Dije, está cansado llegar y todo, pero desde el siguiente día se trabajaba, entonces nos fuimos a ver los transectos y todo lo demás, o sea, chévere, sí, súper chévere. La gente también ahí súper pleno. Me hizo una entrevista, era el director del proyecto allá en Bilsa, era Luis Carrasco. Entonces él también tuvo confianza, se puede decir, en mí, dijo, ya, para que hagas tú aquí la tesis, te pagamos aquí el pase de campo, hasta seguro médico me dieron, con eso les digo todo. Y fue 1 año y medio que estuve haciendo fase de campo ahí, entrando y saliendo cada 2 meses a Bilsa y procesaban las muestras en la Politécnica. Entonces con la ayuda del señor Carvajal. Entonces ahí ya hice mi tesis pues en escarabajos, entonces era como que los escarabajos me llamaban, así me haga la loca, me llamaban. Entonces así fue como caí, se puede decir, o llegué a Bilsa y conocí también ese mundo impresionante, ese bosque de Bilsa, es sumamente bonito, para que si tienen la oportunidad de conocerlo, vayan. No te escuché, Sandrita. Chévere, Vero. Sí, hemos estado ahí por Bilsa, es un bosque realmente hermoso, súper bien conservado.
Y para los novatos también implica un nivel de dificultad bastante grande. Sí. Yo recuerdo hace algunos años, en un curso de biología general, chicos que estaban en tercer semestre, se me ocurrió la maravillosa idea de llevarles a Bilsa. Claro, porque el bosque era hermoso, muy conservado, ¿no? Sí, pero el ingreso es horrible. La salida de campo, sí, para empezar, ¿no? Porque estamos hablando de estudiantes que tenían poca experiencia con trabajo de campo, ni siquiera eran estudiantes de biología, sino de ingeniería ambiental. Entonces tenían otro concepto de la salida de campo, ¿no? Era irse a un hotel, en un pueblo, estar un poco más Con relajado. las comodidades. Cuando llegamos hasta... Exactamente. Cuando llegamos hasta donde podía llegar el pueblo, que no creo que es la Y, ¿no? Es la Y de la laguna. Exacto, en la Y. Entonces, Ellos dijeron, ya llegamos. empezamos a caminar y claro, era de noche. Uy. Era de noche, llovía, todo estaba enlodado, obviamente imagínense en el camino, y era un grupo, no recuerdo exactamente, de algo más de 20 estudiantes. Y les dimos las indicaciones, ¿no? De qué es lo que deben llevar, qué no deben llevar, etcétera. Y Todo recuerdo recto. a una estudiante que había llevado... las cosas que debían llevar, o sea, cómo debían estar preparados para la salida de campo. Y un estudiante llevó una maleta de estas de ruedas de los aeropuertos, y era una maleta grande. Claro, nosotros nos íbamos a pasar 3 días ahí, ¿no? Esos son los tips de qué no hacer en una misión de campo. Exactamente. Entonces, claro, todos con sus mochilas de campo, más o menos equipados, y esta estudiante que llevaba su gran maleta, que obviamente no podía arrastrar por el lodo, apenas la ponía en la rueda, se hundía en el lodo y no tenía ningún sentido. Pena. Así es que Llevaba todo el lodo en la maleta. entre un par de estudiantes voluntarios y yo llevamos la maleta fue como 2 horas y media más o menos de camino hasta llegar a la estación, porque llovía, estaba todo lodoso, se dificultaba caminar, y claro, con la maleta ahí nosotros. Y cuando llegamos a la estación y la gente que está encargada de la estación vio esa escena, claro. Fotos han de haber tomado. Se rieron, entre otras cosas. Yo hubiera tomado una foto para Sí, Facebook. pero regresando. Pero qué bueno que te has demorado 2 Es una horas y hermosa media área, ¿no? O sea, en la noche. Yo me demoraba más, mucho más, porque el camino hasta un cierto trayecto era transitable, digamos. Y después sí era tipo patinaje, y lo principal que me decían, o sea, ahí fue que aprendí a ponerme 2 pares de calcetines y las botas, o sea, que las botas me queden ajustadas, porque perder la bota en el lodo era lo peor, o sea, se te hundía, metías el otro pie, se te hundía más y tenías que, o sea, salir así sea en 4, pero salir y no perder la bota. Entonces, pobre chica, o sea, ahí también les hacían cuando ingresaban las extranjeras o los extranjeros, ellos también pensaban que era fresco. Y desde esta parte que se llama Aniceto, empieza realmente lo duro, ¿no? Porque es todo lodo y más lodo y tienes lodo, pero llegas con lodo hasta los ojos por poco. Y llegas a una parte que ya se llama La Yesita, y de ahí ya solo es una bajada y llegas a la estación. Entonces, pero ahora, bueno, es una primicia, ahorita el profesor se puede decir que comenzó con todo este proyecto porque ellos lo que estudiaban era el pájaro toro, los LECs del pájaro toro. Entonces ellos ya compraron, se puede decir, o sea, ahorita Bilsa creo que ya la estaban cerrando, o estaba creo que algo mal con la administración, algo así. Entonces ahora ya son tierras más, antes de llegar a Bilsa compraron tierras y hay una estación biológica también que se llama FCAT, y también se puede hacer estos proyectos de investigación y todo lo más. Y lo está dirigiendo igual Luis Carrasco, con este profesor, con Jordan Cardubian, que fue realmente el extranjero, se puede decir, que financió todos estos proyectos, nuestros proyectos pequeñitos dentro de la estación. Uno de ellos, el mío.
y de un montón de chicos, porque iban bastantes biólogos también ahí a hacer sus tesis, tanto en aves, en reptiles, mamíferos también me parece que hicieron. Uh-huh. Así es, ese es un área que ha recibido mucha atención de conservación, ¿no? Por este grupo que tú mencionabas, Vero, y se ha ido ampliando a otros grupos, ya no solamente pájaros. Está con la universidad, me parece, de Tulane, ahora, ¿o no? Tulane University, sí. O de Ohio, no me acuerdo. Para terminar de contarles esta historia de los estudiantes, claro, entre los 20 y tantos que estábamos en el grupo, a la mayoría no les gustó la experiencia para nada, porque como eran estudiantes de ingeniería ambiental, y claro, se picaron, lluvia, lodo, caminamos todo el día, incluso hicimos rappel en una pared, chévere. Ahí descendimos por una cascada. Sí, fue una experiencia espectacular, pero claro, no todo el mundo le gustó. Pero de ese grupo, un estudiante en esa salida de campo se enamoró de las ranas. Fue como un amor a primera vista. Y desde entonces, este chico, a pesar de ser ingeniero ambiental, ha seguido en ese camino y a día de hoy sigue interesado por las ranas. Y estoy hablando de ya varios años atrás. O sea, fue de entre todo el grupo de 20 y tantos estudiantes, hubo uno que le sirvió esa experiencia, que se enamoró de las ranas y ha seguido en ese camino hasta el día de hoy. Otra área de conservación es el Yasuní, y tú, Vero, trabajaste en la estación Tiputini del Parque Nacional Yasuní. ¿Qué experiencias podrías contarnos? ¿Trabajaste con peloteros? Y una cosa también para que sea más fácil entender a nuestros internautas, ¿podrías explicarnos o recordarnos quiénes son los escarabajos peloteros? ¿De qué se alimentan los escarabajos estercoleros? Claro. Como el nombre lo dice, no mentiras. Bueno, en Tiputini no trabajé con escarabajos peloteros, trabajé con otro grupo de escarabajos. Pero los escarabajos peloteros se caracterizan porque ellos se alimentan de las fecas o del excremento de mamíferos. Entonces, ellos lo que hacen es está ahí la feca, ¿no? Entonces cogen una porcioncita de la feca y la van rodando. Entonces, como la van rodando, se va haciendo una bolita. Entonces, por eso es que les llaman escarabajos peloteros, porque a su alimento le hacen una bolita. Entonces la van llevando para enterrarla, y ahí es donde van a poner sus huevos, para que crezca la larva, se alimenta de toda esa comida del excremento que tiene ahí, y después ya sale, y después ya se hace el escarabajo. Entonces, es por eso, es su forma de alimentación, por la forma de alimentación que tiene este nombre de escarabajos de estercoleros, de escarabajos peloteros. Uh-huh. Y de ahí, en el Tiputini, en cambio, fui a trabajar, o sea, ahí sí fue como que a lo que me llamen, me paguen o no me paguen, yo voy. Igual, estaba sin trabajo, o sea, acabé ya justo ya la tesis de hacer, y estaba en este año de ahora donde trabajo, buscando proyectos y estas cosas. Entonces, igual, me llama Vladimir Carvajal y me dice: Vero, hay una extranjera que necesita un asistente de campo, pero no tiene mucho dinero para pagar, porque tiene que pagar, o sea, de la persona que ingrese, tiene que pagar todo lo que es hospedaje, alimentación y el transporte mismo, ¿no? Que era hacia allá. Me llevaron en avión. O sea, yo pensaba irme en camioneta por poco. No, me llevaron en avión. ¿Qué iba a decir? Págueme. Para mí estaba pagado ya solo el llegar ahí al Tiputini. Entonces, fui allá al Tiputini a ayudarle a esta chica, pero en cambio era con otro grupo de escarabajos que son carábidos. Entonces, son los escarabajos tigre, que les llaman a estos. Son unos depredadores maestros. Entonces, fui allá y el proyecto consistía, o sea, entré por 20 días en una primera ingreso, se puede decir, con ella. Se llamaba Katie, la chica. Entonces, ella estaba trabajando directamente, su director de tesis era Terry Irwin. Entonces, se suponía que él iba a ir
a Tiputini, y eso más yo lo iba a conocer aún, o sea, para un entomólogo se puede decir conocer a estos grandes investigadores, es como que chuta, un sueño, ¿no? Decir, chuta, le voy a conocer, pero se nos enfermó el Terry, no ingresó. Entonces, solo estuve ahí con Kate y hicimos lo que es la fase de campo y todo, o sea, me enseñó a colectar estos bichos porque yo no sabía, entonces era otro tipo de muestreo, se puede decir, porque era poner trampas de intersección, o sea, era como que les intersectas en el vuelo, estos escarabajos van volando y se chocan, se puede decir, en una pantalla y caen en unas bandejitas de agua. Entonces ahí se les colectaba a estos escarabajos. Entonces ella estaba haciendo un estudio en dos diferentes tipos, o sea, en tierras bajas y las tierras altas. Entonces ahí en Tiputini teníamos que ir por los senderos a un estudio y a la otra área de estudio. Y en la noche salíamos a colectar manualmente cerca de las riberas del río. Entonces, porque estos se alimentan de estos bichos que estén ahí alrededor. Entonces colectábamos así manualmente y en eso consistía. Entonces, ella hizo en dos épocas del año, o sea, cuando subía, se puede decir, el río, es en época seca y en época de lluvia. Pero en la segunda época que ingresé, ahí sí ya ingresé yo sola, ella no pudo venir de viaje de Estados Unidos y hice yo sola, se puede decir, la colecta y ponerle en los frasquitos y señalando ahí qué escarabajo era, y todo ese trabajo era ahí en el campo, pues metidos ahí en medio de la selva, pero no se siente, se puede decir, que estás, o sea, estás con todo, tienes agua caliente por poco, o sea, tienes agua, tienes tus cabañas, hay internet, entonces no le pides nada a nadie, o sea, no extrañas porque estás conectado, esto es todo, y aparte tienes el bosque, ¿no? O sea, coges, sales, te vas al bosque, te vas por el sendero, haces tu muestreo, regresaba, tenía aire acondicionado, entonces era un lujo, pues, estar súper ahí. Y aparte, todos los animales que veías, todos los bichos que veías, era chistoso porque había un fotógrafo famoso ahí que se llama Peter Oxford, creo que es el fotógrafo que había hecho libros de fotografías en Galápagos, también en la Amazonía con Schwartz. Entonces él quería tomar fotos, pero de animales, y a él se le escondían. Yo iba y yo decía, vi aulladores por el sendero tal. El man corría ahí con sus cámaras, ahí con sus cañones y todo, ahí corre y ya no encontraba. Yo vi hasta puercos, vi de todo, vi monos, de todo. Hasta vimos un ocelote. Se pasó por al lado de nosotros del ocelote y el Peter nada, o sea, él no podía fotografiar nada. Entonces él se sentía tan frustrado que decía, ¿pero en dónde? Así. Y después, o sea, Diosito le premió porque justo era el cumpleaños de Sara, y por ejemplo, el día del cumpleaños de un investigador, ese día no se trabajaba. Entonces podías escoger como cumpleañero, porque justo pasé mi cumpleaños también ahí adentro, y te daban a escoger qué querías hacer. O sea, obviamente eso era solamente para los turistas, ¿no? Entonces tú pagabas, o sea, para ir a hacer investigación y todas estas cosas. Entonces habían también los puentes colgantes, habían otras para ir a ver los pájaros, las torres de avistamiento, un lago también para ir a hacer con las canoas y todas estas cosas. Entonces Sara escogió irse a otro sitio donde habían unos monitos, estos monos de bolsillo que les dicen. Entonces ella escogió ir a ver esos monos. Ella quería ir a ver esos monos porque ella estudiaba los aulladores. Entonces era como el contrario, ¿no? Entonces nos fuimos a ver eso, y en el regreso Peter dice que se quería quedar. O sea, teníamos 2 canoas y él se quería quedar navegando antes que nosotros regresemos. O sea, nosotros regresábamos y él se quedaba. Y ahí cogió y el man vio ahí a un jaguar. Tenía como 1000 fotos del jaguar bebiendo o sea, desde que se acercó al río
estaba tomando agua, hasta por poco, o sea, tenía todas las poses del jaguar ahí en foto, o sea, y eso fue lo que le compensó todo el viaje, porque ya se le dañó casi todo el equipo y no tenía buenas fotos, o sea, tenía fotos de los animales más comunes, puede decir, pero no tenía el jaguar, y le salió el jaguar. Entonces nos enseñó y nosotros, ¿por qué no nos quedamos? O sea, éramos ahí un poco frustrados, porque nosotros nos adelantamos, o sea, de haber sido 5 minutos que nosotros nos adelantamos y él ya vio el jaguar. Entonces, solo nos faltó ver eso, pero le vimos en foto. O sea, estuvimos presentes ahí cuando se tomó esa foto. Súper chévere fue también esa experiencia con estos extranjeros. Creo que has tenido muchísimas experiencias en campo. Como tú decías, o sea, estar en campo es otro nivel, ¿no? Ves muchas cosas, aprendes muchas cosas. Estar en campo es increíble. Pero parte de tu vida profesional también ha estado enfocada en la docencia, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes contar cómo ha sido esa experiencia de la enseñanza, obviamente cuando era presencial, y ahora que es a través de en telemática o virtual? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo has visto esto de la pandemia de la COVID-19 en la docencia? O sea, yo creo que tanto a los profesores como a los estudiantes, o sea, esta nueva modalidad nos ha afectado, ¿no? Porque por lo menos póngase antes en la parte presencial, digamos, así sean seguidas las horas, uno tenía el contacto, este contacto físico, digamos, con los estudiantes y puedes preparar de mejor manera la clase. O sea, la clase se desarrolla mejor desde mi punto de vista. O sea, sientes como que más interés y aprenden. Pero de esta manera online, como no todos tienen el recurso de tener un buen internet, sobre todo que a veces se cuelga el internet, entonces muchos estudiantes no asisten, digamos, de manera sincrónica por esto, falta de recursos o porque sus hermanos también están recibiendo clases a la misma hora y no tienen los suficientes dispositivos, se puede decir. Y a veces es como un poco frustrante porque o sea, como no te enteras, o sea, no prenden sus cámaras, se puede decir, no todos tienen un computador o el teléfono, no lo pueden prender la cámara o no quieren prender la cámara. Opción dos. Entonces tú estás hablando a la pantalla, ¿no? Estás hablando contigo mismo. Entonces a veces haces una pregunta y es como un silencio sepulcral ahí y dices, ¿están vivos? Entonces ese meme que ha salido de que te sientes que estás haciendo brujería por poco, porque es como que están ahí, están vivos, alguien respóndame. Entonces esa parte es frustrante, se puede decir, en la parte online, porque por lo menos en presencial, o sea, quieras o no, o sea, tú preguntas y así no sea el que le preguntas, el otro ya dice, ya responde, o por lo menos hablan en clases, o sea, hasta se extraña que hablen en clases o que no te estén poniendo atención, pero por lo menos les estás viendo que están haciendo otras cosas. Es eso, o sea. Que están vivos. Que respiran, por lo menos respiran. Sí, porque ahora no sabes si respiran totalmente o no de acuerdo, respiran. Vero, sí. O que se conectaron y se fueron. Podría decirse que es una sensación de vacío o soledad, ¿no? Ahí cuando se está frente a la pantalla y se hace la pregunta de ¿están ahí? ¿Alguien me escucha? Exacto. O no se me fue el internet. Sí, a veces sí piensas eso, por eso yo veía así, si es que están las rayitas del internet conectados o si no hay servicio o algo, o el micrófono, porque a veces sí me pasó que yo comenzaba ya según yo ya por poco media clase y el micrófono estaba apagado o he estado hablando y las diapositivas no estaban pasando. Entonces, sí, por lo menos ahí te das cuenta que uno está atendiendo porque dicen, Doc, no, seguimos viendo la diapositiva tal, pero usted está ya hablando de otras cosas, eso es con la misma diapositiva. Entonces es como que dice, ay, perdón. Entonces comienzas a pasar nuevamente las diapositivas o a veces se trababa, digamos, la computadora se te congelaba y tú seguías hablando y ellos no te escuchaban. Entonces
siempre cosas hay complicadas. unos 2 o 3 estudiantes que como que sí están como que un poco más atentos, se puede decir. Pero a veces cuando hasta ellos están como que no están de humor, entonces ahí sí te sientes, como dice Alfonso, solo, vacío, que dices, bueno chicos, ya se acabó la clase, nos vemos mañana, o sea, ni siquiera nos vemos, o sea, ya mañana me conecto. Entonces, sí sería bueno que regrese la parte, o sea, la enseñanza de parte presencial, ¿no? O sea, porque no se sabe, o sea, qué mismo están aprendiendo, ¿no? Y aparte que las pruebas creo que copian, pero a más no poder. Entonces... Sí, pues, o sea, realmente ahorita con esta situación de la pandemia es complicado porque creo que nadie estuvo preparado para esto de la educación a distancia, ni el teletrabajo, es algo sumamente nuevo para nuestra sociedad. Pero bueno, ante todas estas circunstancias y todo lo que se está dando, ¿qué mensaje tú le darías a la juventud? Un mensaje corto, conciso, de lo que le dirías a los jóvenes para que... es decir, Benito. Que, a ver, chuta, las ciencias biológicas, chicos, o sea, como dice Alfonso, o sea, no solamente es para personas que hayan seguido, que estén siguiendo biología o ciencias biológicas como tal, ¿no? Porque yo también, o sea, al trabajar en la parte de veterinaria, vi que habían muchos estudiantes también que estaban interesados en fauna silvestre, por ejemplo. Claro que desde otro aspecto, porque ellos, al ser médicos veterinarios, es bueno para curarles también, ¿no? En el caso que haya alguna enfermedad. Pero la investigación es como tu vida misma, o sea, es como que si quieres tener satisfacciones, digamos, o tener... que te enriquezcas, digamos, de conocimiento, o sea, necesitas saciar esas curiosidades, digamos, si tienes una pregunta o algo por el estilo, no en un grupo específico. Por ejemplo, que yo he trabajado con escarabajos peloteros, pero no solo he trabajado con eso, sino también estuve trabajando con otros bioindicadores que eran los líquenes, por ejemplo. Entonces, ir preguntándote y también ir respondiendo, ¿no? Esas preguntas, ir saciando esa curiosidad. Entonces, eso es lo que te va a dar un montón de satisfacción y de enriquecimiento, no solo profesional, sino también personal, porque al dedicarte a este campo, vas a conocer, o sea, van a conocer lugares que en su vida se imaginaron que existe, o sea, van a llegar a unos paisajes que dicen, chuta, ha sido cierto lo de que se ve a veces en portadas, y a veces, o sea, uno no tiene la cámara ni nada por el estilo, pero te quedas con eso, con ese paisaje, o conoces gente que son de comunidades, que saben muchísimo y te enriquecen un montón. Entonces, todo eso es lo que uno se lleva, ¿no? O sea, no solamente es la parte esta de investigar, sino chuta, estás conviviendo también con esas personas. Entonces, si quieren seguir por este campo, háganlo. O sea, a veces hay los altos y bajos que se dice, o el sabor agridulce, se puede decir, pero es pasajero y sigan, o sea, si se ponen una meta, cualquier reto que se les interponga para alcanzar esa meta, denle, o sea, sigan. Y lleguen, van a ver cómo se van a sentir sumamente felices realmente, y van a querer más, o sea, van a querer más de esas experiencias. Entonces, sigan, o sea, traten de hacer investigación y no solamente quedarse en eso, ¿no? Porque muchas veces se hace mucha investigación aquí en el país, pero no se publica. Entonces, eso es lo malo que dicen, no, es que no hay trabajos, no hay investigaciones, pero es porque muchas veces investigamos, y me incluyo en eso, y no lo publicamos, ¿no? Entonces es como que se queda ahí la información enfrascada todavía. Entonces nos hace falta eso, digamos, también publicar esa información. Entonces, denle, chicos, o sea, cualquier cosa que quieran investigar, cualquier pregunta que tengan para investigar, háganlo. Van a ver cómo se van a sentir sumamente bien.
Muchísimas gracias, Vero. Se nos quedan un montón de preguntas por hacerte que ya teníamos planificadas y otras que han surgido durante la conversación, pero como la conversación además fue tan fluida y tan rica, se nos acortó el tiempo. Entonces te queremos comprometer, Vero, si es que fuera posible para conversar en otra oportunidad. Ya, si es que pues, logramos como convencerte otra vez, claro. Ahí sí han de ser con unas cervecitas, ya no es café y tertulia, sino cervezas y tertulia, algo así. Claro, como estamos todavía... Ahí sí contamos las horario anécdotas, infantil. pero con cervecita. Claro. Es viernes, Por el entonces horario sí se infantil puede. Todavía Sí se tenemos puede. que hacer café y tertulia y no cervezas y tertulia. Ok, muchísimas gracias, Vero, por habernos acompañado. Como te decía, te comprometemos para que estés una siguiente oportunidad conversando con nosotros sobre otros temas, también tus experiencias. La pasión que transmites al hablar de la naturaleza, en general de los bichos con los que trabajaste, es muy contagiosa y seguro los que nos están escuchando, los estudiantes sobre todo, se han contagiado de la misma. Muchas gracias, Vero. Ojalá que Te mandamos un abrazo grande y éxitos en tu nueva etapa como docente en la Universidad Estatal Amazónica. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias por invitarme y bueno, sí. Seguro que muy bien. Cuando quieran, chicos, ahí nos hacemos un tiempito. Gracias, Verito. Gracias, Vero. Esto ha sido el segmento Café y Tertulia con la doctora... Sabes, Franklin no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero Sandrita nos va a ayudar con eso, ¿cierto? Sí, Frank les ha preparado el tema, el Big Bang explicado, la teoría sobre el origen de todo. Entonces voy a leerles lo que Frank preparó. Probablemente en algún momento de tu vida has escuchado sobre el Big Bang, el momento que dio origen al universo en el que vivimos. Sin el Big Bang no existirían las galaxias, las estrellas y tampoco los átomos que nos componen. Todo esto se creó en este momento inicial. Pero, ¿qué evidencias tenemos de ello? ¿Cómo se creó la materia que ahora compone todas las cosas? ¿Qué es el Big Bang? A continuación aprenderemos algo de esto. Esta teoría explica cómo se formó el universo en el que todos vivimos, según el Big Bang. Toda la materia que existe, incluso aquella de la que estamos formados nosotros, se creó hace más de 13.000 millones de años, hace mucho tiempo. Aunque puede ser útil imaginar al Big Bang como la explosión de una bomba en la Tierra, de acuerdo con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en francés, esta analogía tiene importantes limitaciones. Mientras que una bomba de hidrógeno puede causar una explosión que se expande a 300 metros por segundo y cuyo centro tiene una temperatura de 100 millones de grados, el Big Bang tuvo una energía de 1.000 billones de grados centígrados a la velocidad de la luz, 1 millón de veces más rápido que la bomba. Por último, el CERN afirma que hay una característica fundamental que diferencia a una bomba del Big Bang. Mientras que una explosión normal se expande a través del aire o del espacio, el Big Bang no se expandió a través de nada. Antes del Big Bang no existía espacio ni tiempo. Más bien, los físicos creen que el Big Bang creó y extendió el espacio mismo, un proceso que hasta hoy sigue ocurriendo. Como explica Charlie Good, físico y divulgador científico, por buena parte de la historia se pensó que los cielos eran eternos y estáticos. Sin embargo, en la década de 1920, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió no solo que existían otras galaxias aparte de la Vía Láctea, sino que además se alejaban de la Tierra, lo cual indicaba que el universo se estaba expandiendo. Tras este descubrimiento, Georges Lemaitre, un sacerdote jesuita y físico, propuso la teoría del Big Bang. Lemaitre estudió física en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, durante el periodo de 1925 a 1927. Durante sus estudios, él conoció los descubrimientos de Hubble sobre la expansión del universo
En 1927, luego de convertirse en profesor de astrofísica en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, postuló su teoría usando como marco la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Él pensó que si el universo se estaba expandiendo, en retrospectiva, este pudo haber empezado como un átomo primordial. Si bien esta es la teoría que actualmente usamos para comprender el origen del universo, no fue aceptada desde el inicio. De hecho, el término Big Bang no fue acuñado originalmente por Lemaitre, sino por uno de sus críticos, Fred Hoyle, quien en uno de sus debates afirmó que la idea de que toda la materia del universo fue creada en un gran bang, en un particular tiempo remoto, era irracional. Sin embargo, algunos cosmólogos opinan que este es un mal nombre para la teoría. Un mejor nombre, según Paul Steinhardt, cosmólogo de la Universidad de Princeton, sería el gran estiramiento, dado que la imagen de una explosión causa una serie de malentendidos. ¿Por qué? Porque una explosión implica un punto central y una frontera que se expande, y elementos livianos que se mueven más rápido que los elementos pesados. Sin embargo, la expansión del universo no sigue este patrón. No hay centro, no tiene fronteras y las galaxias más pequeñas se apartan al mismo ritmo que las grandes y aquellas más distantes lo hacen más rápido. Aún así, el nombre se quedó entre nosotros. Espero que les haya gustado este segmento preparado por Franklin y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bueno, y como Alfonso lo había mencionado, pues el tiempo nos quedó corto. Siempre nos hace falta tiempo para conversar y aprender. Deberíamos hacer un programa así de 3 horas. El programa. También nos faltaría tiempo. Llegaríamos a las 2:55 y diríamos que nos faltó tiempo. No nos alcanzó todo lo que teníamos planeado. Seguramente. El problema es que nos entusiasmamos demasiado. Por eso, cuando tenemos invitados así como Laberito también, entonces nos emocionamos y empezamos a hablar y hablar. Ay, así un montón. gracias. Y bueno, ¿tienen respuesta a la bicho pregunta? Les hago un recuerdo, un recorderis. Sí, por favor. Dice, no, se me fue la bicho pregunta. Ya te la vemos. Aquí está, ya la perdí. Un hombre llama a su perro al otro lado del río. El animal lo cruza inmediatamente, pero el perro está seco. No usa un puente ni un bote. ¿Cómo es esto posible? Había una Un tarabita. dron, un helicóptero, un avión. Tarabita. No, ningún medio de transporte. Nada de ningún medio de transporte. El perro se desmaterializó y se materializó al otro lado del río. O sea, así como que teletransportación, dices tú. ¿No? Alguien lo cogió y lo llevó al otro lado. Alguien lo llevó al otro lado. Lo tomó y lo llevó al otro lado. ¿No? Pues no, nuestra querida No, Jimena. el perro estaba en esa orilla, entonces estaba bordeando la orilla, o sea, era un lago. ¿Por qué tiene que ser un río? No. Jimena nos dice que la respuesta a la bicho pregunta es que el río estaba congelado. Entonces lo pasó. El río estaba seco, iba a decir, pero no. Pues. Me parece una muy buena respuesta, yo no lo hubiera atinado. La Jimena siempre sale con sus respuestas lógicas que nosotros no las pensamos. Sí, pero estuvo Y además, buena. es una realidad de nuestro país, porque aquí no tenemos. Nunca te dijo el río de dónde era. Hay que estar. Eso es cierto. Muchas gracias, internautas, a todos y todas por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a Laberito también por acompañarnos. Gracias, compañeros, y nos vemos el próximo viernes.
Fue un gusto compartir con ustedes esta hora de divulgación científica. Agradecemos muchísimo a Berito Espinosa por habernos compartido todas sus experiencias. Fue enriquecedor para nosotros y nos permite también recordar cómo fueron nuestros inicios, ¿no? A todos los que somos biólogos o estudiamos algo de la naturaleza. Gracias, Berito, y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vero, por haber aceptado la invitación nuevamente. Gracias a Elizabeth y a su hermano Edison, quienes hacen posible la parte técnica y logística del programa. Y gracias a ustedes, internautas, por estar cada viernes con nosotros, acompañándonos, haciendo este espacio de divulgación científica cada vez más trascendental. La próxima semana no tendremos nuestro programa habitual porque, como saben, es una semana festiva, más bien es un feriado aquí, al menos en Ecuador. Entonces, lamentablemente, no tendremos programa. Nos volveremos a conectar con ustedes dentro de 15 días con una nueva entrega de Humanos y otros bichos. Hasta dentro de 15 días, entonces, nuestro mensaje ahora, Elizabeth, ya lo tenemos en nuestras camisetas para que no haya una discordancia al momento de decir el mensaje final, que la ciencia triunfe, y esperamos que en algún momento, no muy lejano en nuestro país, aunque esta frase parezca utópica, sea la realidad, que las autoridades tomen decisiones basadas en evidencia, que se priorice el conocimiento y la tecnología. Ojalá que dentro de no mucho tiempo tengamos ese Ecuador que nosotros esperamos. Por eso, que la ciencia triunfe y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Chao. Chao. Chao, internautas. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.